estamos terminando todo este estudio del Espíritu Santo y el creyente. Y hemos estado viendo estos temas, que el Espíritu Santo regenera al creyente. Es el Espíritu Santo el que trabaja, el que hace una nueva criatura en el individuo. También vimos que el Espíritu Santo habita en el creyente. No es, mis hermanos, que entra y sale y entra y sale. En el Antiguo Testamento sucedía de esta forma, que el Espíritu Santo descendía en 4 clases de personas: en los reyes, en los sacerdotes, en los jueces y en los profetas. Y descendía, estaba ahí la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, y luego volvía a subir. Y ahora en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo viene a morar hasta que estemos con el Señor. También vimos que el Espíritu Santo que Dios es el que nos sella con su Espíritu Santo. No es que Dios pone un sello y se lo quito. Se me portó mal, entonces ahora se lo quito. No, eso no es como funciona. Claro, si usted me dice, bueno, pero si peca, bueno, lo primero es llegar a la confesión y arrepentirse. Y si no, sepa lo que Dios es un Padre amoroso también, y como Padre amoroso, pues también llama cuentas, ¿verdad? Pero el sello que Dios pone, lo pone para estar con el Señor un día. Ese sello del Espíritu Santo no se quita y nadie lo puede quitar. También estuvimos estudiando acerca de que el Espíritu Santo llena al creyente. Esa llenura que debemos de buscarla cada uno de nosotros. Una cosa es el ser sellado y otra cosa es ser llenado, ¿verdad? Y esa llenura soy yo el que la busco, soy yo el que me esfuerzo detrás de ella, ¿verdad? Porque siempre tengo el Espíritu Santo. También vimos el Espíritu Santo da poder al creyente para su vida y servicio. Mi hermano, esa fuerza que necesito en medio de la tentación, y especialmente aquellos pecados en los cuales fue una práctica en mi vida, solo el Espíritu Santo da el poder al creyente para su vida, para su servicio. ¿Y será solamente para la predicación de la palabra? No. También es ese poder que usted y yo necesitamos para seguir adelante caminando en esta vida de tanta adversidad. Vimos, el Espíritu Santo es la guía en la vida del creyente. ¿Qué hago y qué no hago? ¿Cómo encuentro esa voluntad de Dios? Bueno, el Espíritu Santo es el que guía al creyente. Damos gracias a Dios porque Él nunca nos abandona. Y es muy interesante ver cómo a veces hay situaciones de la vida de un hermano y otro hermano, cómo se unen en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y realmente es porque el Espíritu Santo guía. Y claro que sí, más en lo que es el servicio, el ministerio, ¿verdad? Pero también en la vida diaria. Yo necesito saber qué hago. Estoy en una situación de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi mamá, de mi papá. ¿Qué hago en esto? El Espíritu Santo va a guiar y va a guiar especialmente directo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le va a decir a usted qué hacer, qué hacer. Y bueno, hay situaciones en las cuales debo de tomar aquella decisión crucial. Ahí está el Espíritu Santo. Y el que veremos hoy, el Espíritu Santo unge al creyente. Y con esto cerraremos hoy el estudio. Lo vamos a terminar hoy. Este precioso estudio han sido 7 lecciones. El Espíritu Santo unge al creyente. ¿Qué es esto, verdad? Fíjese que en el Antiguo Testamento
se ungía con un aceite mezclado con hierbas aromáticas a los que Dios había escogido para su servicio. Y eran los del templo, los líderes, el sacerdote, el que se encargaba de hacer aquella mezcla. Era un aceite especial, no era cualquier aceite. Era el aceite, el primer aceite, más las hierbas que ya se sabía, y esto estaba por escrito. La mezcla no era inventada, era algo que ya estaba por escrito. Los reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos con aceite, significando su servicio al cual fueron llamados. Como estos son llamados para el servicio del Señor, pues eran ungidos con aceite. Usted puede recordar acerca de David, ¿verdad? Cómo llegó Samuel y lo ungió, ¿verdad? Puso aquel aceite sobre su cabeza, se lo derramó. Bueno, esto era lo que sucedía también. Y dentro del tabernáculo, los artículos dentro del tabernáculo fueron ungidos con aceite. Es interesante, mis hermanos, recalcar, y aquí soy muy firme con esto, por favor, recuerde esto. Es en el Antiguo Testamento, es en el tabernáculo donde se ungen los artículos, todo lo que se iba a trabajar, ¿verdad? Con los sacrificios y la mesa, todo esto era ungido con aceite, ¿verdad? Vemos luego en otros momentos algunas piedras en el Antiguo Testamento que fueron ungidas también, ¿verdad? Pero esto no se da en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. Ya eso no se da así. Además, escuche esto interesantísimo, ¿verdad? En los tiempos bíblicos también los pastores de ovejas ungían con aceite a sus ovejitas en toda la cabeza para protegerlas de los piojos y de otros insectos que entraban a sus orejas y iban por sus oídos y hasta llegar a la cabecita, a los cerebros de los animalitos, y provocaban la muerte de estos animales, ¿verdad? De las ovejas. Por lo tanto, se entendía que la unción era de gran bendición, era de salud, y sus ganados sobrevivían por mucho tiempo, y esto les traía bendición y prosperidad. Y entonces los pastores de ovejas decían, es que si las ungimos con aceite, hay prosperidad, vamos a tener más corderitos. Pero ¿qué era el tema? El tema era porque estaban siendo ungidos para que no se subieran todos los microbios, especialmente habían unos piojos que entraban hasta el cerebro y morían los animales. En el Nuevo Testamento se debe de entender claramente que solo a los enfermos se ungen con aceite y esto será dirigido por la iglesia. O sea, que la iglesia sepa de esto. Hemos estado en varios casos en los cuales se ha ungido a la persona con aceite. Y no es, mi hermano, ¿cómo se llama? Que el aceite es una cuestión ahí mística, esotérica, algo mágico, medio milagroso el aceite. No, el del milagro es nuestro Señor. El poder está en nuestro Señor, no está en el líquido, ¿ok? Bueno, vamos a ver acerca de ungir con aceite y la unción del Espíritu Santo. Esta es la enseñanza de esta noche. La unción del Espíritu Santo nos dirige, oiga, en especial en el servicio. La unción del Espíritu Santo que ha sido dado por Dios, recuerde esto, no es que usted va a venir y me va a decir, hermano, ore por mí para tener yo la unción del Espíritu Santo. No, esto es dado por Dios. Nos dirige en el servicio, nos guía en el ministerio. El poder viene de Dios. El poder no es de nosotros.
sino que es dado por Dios para la administración de su palabra, para que su gloria se extienda por todo el mundo y más almas se entreguen al Señor. ¿Clamamos por esa unción? Claro que sí. ¿Clamamos por ese poder? Sí. Pero sépalo, viene de Dios. Pero si lo vamos a clamar, si vamos a pedir esto para yo ser más importante, óigame, estamos demasiado mal. Ya hay pecado, hay soberbia. Se apartó totalmente de lo que Dios tiene. Miren, Cristo Jesús dependió en absoluto del Espíritu Santo para tener poder y así cumplir sus deberes en la vida ministerial. Entonces, esa unción de Dios es la que necesitamos para ministrar. Cuando vas a hablar con alguien de Cristo Jesús, ruéguele al Señor, Señor, que sea el poder tuyo el que hable. Y vas a ver cómo la persona, de una forma increíble, verdaderamente, si pones la palabra de Dios, no ponga tus experiencias. Por favor, tus y mis experiencias y las experiencias de los hermanos no llevan a la persona a Cristo Jesús. No, la llevan a tener un buen momento de emoción. Pero no son mis experiencias. No son mis experiencias de problemas pasados resueltos. No, es la palabra de Dios que verdaderamente lleva a la persona a Cristo Jesús. Por eso cuando estamos hablando de enseñar a la gente para evangelizar, los llevamos directo a los versículos, como decimos cuando salimos a evangelizar, una cadena de versículos, y es porque presentamos un verso y ese verso pasa al otro y pasa al otro y confrontamos a la persona directamente con Dios y le decimos, ¿quieres aceptar a Jesús? Y la persona casi siempre, ¿verdad? Dice, sí, yo quiero. Y entonces, sépalo, no fue Denis Salazar, fue la palabra de Dios. Mire este bello pasaje del Señor Jesús. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque ¿quién me ungió? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Mi hermano, mi hermana, cuando vamos a hablar de Cristo Jesús, que la unción del Espíritu de Dios esté en mi vida, esté en tu vida. Y vas a ver cómo los quebrantados de corazón son restablecidos, cómo los abatidos por Satanás llegan a Cristo Jesús. Es interesante, ¿verdad? Porque el Señor Jesús en una ocasión vino a Nazaret. Entró en la sinagoga el día de reposo y fíjese que él se levanta a leer cuando le dan el libro de Isaías y abrió exactamente donde hablaba de él. Esto es maravilloso. En Lucas capítulo 4, 17 al 18, mire esto. Él llegó, ¿verdad? En ese momento, en ese día. Y bueno, se pone de pie para ir a leer y le dan el libro y lo extiende. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, inmediatamente cayó su mirada y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y es el mismo Señor Jesús el que está hablando, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cerró el libro y se sentó, mis hermanos. Es de él mismo que estaba hablando. Y la parte que yo traigo de este pasaje es, mis hermanos, de que fue Dios mismo el que ungió con poder esa unción del Espíritu Santo en el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifestara.
Y alguien preguntará, pastor, ¿y yo puedo? Claro que sí, claro que sí. Vamos, adelante, ruegue, busque del Señor y vamos, que el Señor verdaderamente derrame de esa unción del Espíritu Santo. No es, mi hermano, que te va a dar otro Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo tienes, porque eres hijo de Dios, porque eres de la familia de Dios. Pero esa unción de Dios para que te guíe, para que dé poder, para que la presencia de Dios hable. Ahora, si te vas a enorgullecer con aquello, si te vas a entrar en vanagloria porque 3, 4, 5, 15, 50, 200 llegan a conocer de Dios, pues ya Dios sabe eso. Así es que no. Hay que en humildad clamar al Señor que tu gloria se manifieste, que tu gloria se manifieste. Con eso entiendo que el poder en la predicación, en el servicio ministerial, está en la unción de Dios, que Dios da por medio de su Espíritu Santo. Esa misma unción del Señor Jesús es la que nos ha dado desde que somos sellados por su Espíritu Santo. Somos nosotros los responsables de ser llenos, así como lo dice el apóstol Pablo. Y lo dije al inicio. Usted y yo, mi amado hermano, somos los responsables de esa llenura del Espíritu Santo. Y somos nosotros los que dirigimos nuestra vida para que la unción de Dios esté en mí. En Efesios 5:18 recordamos, porque lo estudiamos en lecciones pasadas, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, es una ordenanza. Tremendo. Soy yo, mi hermano. Señor, por favor, lléname. No, si ya lo tienes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usted y yo debemos de buscar, apártese del pecado cada día más. Apártese de la maldad. Limpie el corazón, la mente, el alma. Busque que su voluntad sea inclinada al Señor. Lea la palabra. Aprenda de la palabra. Es ser llenos, buscar de Él. Si tiene problemas con alguien, soluciónelo. Abandone los chismes, los cuentos, las mentiras, las disensiones, todo eso que está dentro del corazón. Sea sabio, sea sabio. Realmente esto es así. Dejar que esa llenura de su Espíritu Santo sea la unción de Dios en mi vida para el servicio y su gloria nunca para nuestra gloria. La gloria es para Él, nunca para mí. Vamos a compartir lo que Dios ha hecho. Magnífico, por favor, cuénteme. Venga, mi hermano, cuente lo que Dios ha hecho. Mi hermano, mire que quiero darle gloria a Dios porque oré por la familia Esquivel que estaban enfermitos y el Señor los sanó. Gloria a Dios. ¿Sabe qué va a suceder? Que Dios te va a seguir usando. Esto es así. ¿Por qué? Porque le damos la gloria al Señor. Que la unción del Señor se mueva en nuestras vidas para extender su reino en esta tierra. Para eso es, mis hermanos, esa unción del Señor. En Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué tremendo, mis hermanos, bendito sea el Señor. Déjeme un momentito acá porque tengo aquí se me saltó. Eso, ahí lo tengo. Dice la palabra de Dios aquí, mire, como Dios ungió con el Espíritu Santo, es Dios, porque Dios estaba con él. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Dios ungió con el Espíritu Santo. Uy, mi hermano, cuando yo voy a
a una obra, a un servicio, a un ministerio, así como Dios ungió al Señor Jesús, yo tengo que rogar, Dios, que la unción, que la presencia tuya esté con mi vida. Es Dios el que unge, porque Dios estaba con él. Y entonces, ¿con quién está usted? ¿Con quién estoy yo? Es que tengo que ir a hablar con mi suegrita, con mi suegro. Voy a presentarle el mensaje de salvación. Gloria a Dios, mi hermano, hágalo. Hágalo en el nombre del Señor Jesús. Es Dios el que unge, recuerde, porque Dios estaba con él. Debemos tener muy claro que era Dios quien estaba con el Señor Jesús. Es cierto que los discípulos iban con él. Es cierto que la iglesia está respaldándote. Eso lo tenemos bien claro. Pero mi amado hermano, si Dios no está contigo, mejor no se mueva. Mejor no se mueva. Queremos que el poder del Espíritu Santo y queremos que Dios esté ahí. Pero quiero marcar esto. Mire, el poder del Espíritu Santo no es una varita mágica que se usa a nuestra conveniencia. Es la misma manifestación de Dios por medio de su Espíritu Santo que trae la gloria solo para el Señor y no para ningún hombre. Y digo esto porque he visto en el pasado, mis hermanos, donde se busca una unción, yo quiero esa unción fresca, yo quiero esa doble unción para llegar y que hayan grandes sanidades y que se mueva. Y mis hermanos, el tema es que quien domina esto es Dios, ¿verdad? Quien domina esto es Dios y hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque cuidado si en algunos casos, pues también hay milagros que no son de Dios y estamos atribuyéndoselos al Espíritu Santo. Y hay una aura de soberbia, de orgullo, oiga, algo terrible. Y algunos, mis hermanos, hasta cobran. Así se lo digo. Algo terrible. En tiempos pasados supe porque el mismo predicador me lo decía y me lo dijo. Y después cuando él sale de todo ese mundo me dice, mi hermano, yo quiero saber qué dice Dios en su palabra. Y él mismo decía, yo manifestaba que era tal la unción y tiraba a la gente al suelo. Y él me dice, y mi hermano, y todo esto era mentiras y yo lo hacía. Y les presentaba como que era la unción. Terrible. Hoy en día, bendito sea el Señor, una iglesia, Él está al frente de una iglesia muy fuerte, grande, linda, predicando lo que dice Dios. Y cuando Él sale de todo este mundo, por eso puedo decir estas cosas, Él me dice, Pastor Denis, ¿y ahora qué le digo yo a mi gente? Porque yo los engañé. Entonces yo lo que le dije, mi hermano, muy sencillo. Cuando vas al púlpito, simplemente diga, hermanos, yo vengo a hablar lo que dice la palabra de Dios. Y móntese en esa historia y que Dios lo saque adelante. Y gloria a Dios, el Señor lo ha sacado adelante y bendito sea Él por lo que Dios ha hecho. Y bueno, y la iglesia sufrió mucha gente que salió, pero el Señor en su misericordia y en su bondad volvió a mandarle gente y es una iglesia bastante fuerte. Pero esto es así, mis hermanos, mucho cuidado porque a veces se cree que la unción del Espíritu Santo es como una varita mágica y lo que estamos es engañando a la gente y la gente se traga aquello. Eso es lo peor. Bien, número 2. La unción del Espíritu Santo da conocimiento y enseñanza. Esto viene directamente de la palabra de Dios. Como usted puede ver, mis hermanos, todo este estudio del Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la guía del Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Maravilloso, mis hermanos. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a enseñar. El Espíritu Santo nos va a dar el conocimiento. El Espíritu Santo, mis hermanos, es que esa unción del Espíritu de Dios es la que nos va a llevar, mi hermano, a hacer la obra de Dios como Dios quiere, no como nosotros queremos. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Entonces, ¿para qué sirve la unción del Espíritu Santo? Mírelo, para guiarnos a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Maravilloso, mis hermanos, maravilloso. La unción del Espíritu Santo va a abrir en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, bueno, esa palabra, ¿verdad? Especial. La unción del Espíritu Santo no es que nos lleva a un mensaje fuera de la palabra de Dios. Cuando alguien viene y dice, es que tengo una nueva revelación y el Espíritu me ha revelado cosas nuevas. Bueno, ¿y cuáles cosas nuevas? Bueno, ¿y en qué pasaje está? ¿En qué palabra? No. Esto es algo más nuevo que aún la Biblia, porque el Espíritu Santo, su unción me lo reveló. Mi hermano, cuando usted escuche eso, mi consejo es de primera entrada salir huyendo, ¿verdad? Porque ahí no está Dios. Eso no es de Dios. La unción me ha revelado las nuevas profecías para el año 2022. Uy, mi hermano, salga huyendo de eso. Eso no es de Dios, eso es diabólico, mi hermano. Eso es esotérico, eso no tiene fundamento, eso no tiene base por ningún lado. No, es que solo a mí me lo ha revelado. No, mucho menos, mucho menos. Eso, por favor. Y hoy en día anda más de uno hablando de estas cosas espantosas. Vuelvo a leer el pasaje que al inicio el hermano nos leyó. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué interesante, como que nos va dando aquí mucha revelación. ¿Qué quiero decir? De que si usted es una persona que ama al Señor en primer lugar, sobre todas las cosas, y cuando se dice sobre todas las cosas, sobre todo, sépalo, que Dios verdaderamente va a hablar a tu corazón. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está viendo la guía, ¿verdad? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Usted lo tiene, amado hermano, hermanita. Usted tiene el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Dónde vamos a encontrar todo esto, mi hermano? Pues en la palabra de Dios. En la palabra de Dios es donde nosotros lo encontramos. Mire, primera de Juan 2:22 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, dice ahí, permanece en vosotros. O sea, ese permanece es que está sembrado. Es esa roca que está en un lugar y que no se mueve, permanece. Vienen vientos, vienen tempestades, problemas, circunstancias, lo que sea.
la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Tremendo, porque este mensaje que Juan está enviando, lo está enviando ya cuando, pues lo está enviando a las iglesias, ¿verdad? Pero lo está enviando ya en un tiempo en el cual muchas de las iglesias habían sufrido grandes persecuciones, otras habían ya desaparecido. ¿Por qué motivo? Porque esto se está dando y está llegando esta carta cerca del año 95. Entre el año 92 al año 95 es que se está escribiendo esta carta. Entonces ya había pasado mucho tiempo. Bueno, los apóstoles ya habían perecido, ya habían muerto, ¿ya? Y se mantiene firme. Juan escribiendo, dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, permaneced en Él. Mucho cuidado, mis hermanos, también con aquel que dice, bueno, Dios me está guiando aquí en mi casa, yo no necesito estar en la iglesia. Oiga, yo no necesito la comunión de los hermanos. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? No, yo no creo estas partes que pastor, usted me dice, porque yo siento que esto no es así. ¿Y qué dice la Escritura? El tema es, mis hermanos, que el Espíritu Santo, su unción, nos va a dar el conocimiento con base en lo escrito. Y de ahí en adelante nos da la revelación. Pero no es que a mí se me ocurre. No existe. En el cristianismo y en la obra de Dios, eso no funciona, aunque muchos lo practican. Primera de Juan 2:20 sigue hablando, pero vosotros, qué lindo, y esto me da a mí una seguridad, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? Y pone el santo con mayúscula, refiriéndose a Jesús, a nuestro Señor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, mi amado hermano, cuando vas a hablar con alguien, vaya seguro, lleve la palabra de Dios, ya sea que lo usa con la del libro en papel, ¿verdad? O en el teléfono, o qué sé yo, donde usted la tenga, pero hable lo que dice Dios. ¿Y quién va a convencer? No va a ser usted, va a ser la palabra de Dios. Vaya y dígale a su amiga, a su amigo, vaya, dígale lo que dice la Escritura y háblele así, mire, quiero leerle lo que dice aquí en la Biblia. Y usted le hace la explicación de lo que ahí dice. Usted va con la unción del Espíritu de Dios. El creyente en todas sus actividades y especialmente en lo relacionado al ministerio de su palabra, se dejará guiar por el poder del Espíritu Santo en su vida. Déjese guiar. No tenga temor, no tenga miedo. El Señor le va a guiar. Bien. Número 3. Quiero hablar algo de esto. Usar aceite para ungir. Bueno, en realidad no hay nada malo con ungir una persona con aceite hoy en día. Solo tenemos que asegurarnos de que el propósito de la unción está de acuerdo con las Escrituras. La unción no debe ser vista como una poción mágica que algunos lo piden o de prosperidad sobrenatural. Mucho cuidado, ¿verdad? Porque algunos dicen, mire, venga a ungirme la perrita, venga a ungirme la cartera, venga a ungirme, no, venga a orar por la casa. Bueno, usted quiere que ore por la perrita, yo oro por la perrita, de ahí, yo qué voy a saber, ¿verdad? No es que ella se va a convertir porque eso no es así, pero a lo mejor está enfermita y bueno, de ahí oramos por el animalito. Estamos de acuerdo, ¿verdad?
La unción no debe ser vista como una poción mágica, o sea, usted le echa el aceite y ya aquello, no, mucho cuidado, porque ya eso es esoterismo, eso es otra cosa. El aceite mismo no tiene ningún poder, es aceite, aceite vegetal, aceite de oliva, aceite, ahora se usa un aceite finísimo de semillas de uva, en fin, hay una cantidad de aceite, aceite de girasol, aceite, qué sé yo, de almendra también. Es solamente Dios quien puede ungir una persona para un propósito específico. Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Si usamos aceite, es solo un símbolo de lo que Dios está haciendo. El aceite no tiene ningún poder, lo repito. La potestad no está en lo físico, sino en lo espiritual, en Dios, en su presencia, en su poder. No le restaré gloria a Dios y se lo daré un aceite, jamás. Porque si fuera así, también yo diría que me froto con aceite y recibo perdón de pecados. Y usted sabe que no es así. Es la sangre de Cristo. Pues es igual. No es que usted va a ungir, bueno, venga para que unja mi casa y empiece a echarle aceite por las paredes y en los cuartos y en los baños y en el piso y en el techo. No. Usted me invita o invita a los hermanos para ir a orar por su casa. Claro que sí. Vamos y oramos. Perfectamente. Lo hacemos. Mire, vea lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento. En Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Quiénes eran? Los discípulos. Iban ordenados por el Señor y ungían con aceite, ponían aceite un poquito en la mano y ahí ponían a cada uno y ahí iban orando por aquellos y el Señor los sanaba. Vea lo que dice Santiago, maravilloso pasaje y este es el que nos da la guía para hoy en día de que, y podemos ungir a la gente en aceite, claro que sí, vea lo que dice la palabra. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Por eso es que a veces, mi hermano, mire, es que me siento un poco triste, espérese un momentito, vamos a orar, oremos, mi hermano, y oramos y Dios lo levanta, ¿verdad? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice ahí, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mi hermano, mi hermana, este pasaje a mí me ayuda mucho como pastor. Está hablando aquí en los primeros tiempos, en la iglesia primitiva, la iglesia principiando, ¿verdad? En sus primeros pasitos, ¿verdad? La iglesia. Y estoy hablando de hace 2000 años, ¿verdad? Bueno, un poquitito menos, ¿verdad? De 2000 años. Y fíjese que dice que las personas, dice, llamen a los ancianos de la iglesia. Y si vivían a unos 2, 3 kilómetros, ¿qué hacían? De lógico, se iba caminando, corriendo, cogía el burro, el caballo, qué sé yo, o no sé, la cosa es que se iba corriendo. Hoy en día tenemos teléfono, tenemos internet, tenemos las redes sociales y a veces dicen, de ahí nadie vino a orar por mí. Óigame, y la escritura dice que los enfermos deben de llamar, pues sería alguien de la casa, ¿verdad? Llame a los ancianos de la iglesia, llame en el nombre del Señor Jesús, llame, ¿verdad? Llame para que oren. Y fíjense que por teléfono oramos y oren por él. Y dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y me dice, pastor, yo quiero que venga y me unja con aceite. Bueno, de ahí buscamos el aceitito, llevamos, lo ponemos, oramos. ¿Quién es el que sana? ¿El aceite o el Señor o el pastor? Y la oración de fe
salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y esto cuando dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, la situación es que muchas veces, mis hermanos, hay enfermedades que vienen por todos esos problemas de pecados, de iras, de cólera, de todas estas cosas, y la persona en medio de aquella visita, mire, oren por mí porque yo he estado pecando con este tema y este otro tema, y bueno, vamos a orar. Yo no voy a perdonar pecados, el que perdona es el Señor. Y la persona se arrepiente, pide perdón, confiesa y dice, yo quiero que ustedes sepan que yo he estado haciendo esto, o que usted sepa. Y bueno, está bien, bueno, adelante. Y el Señor perdona. Pero sobre todas las cosas, el que perdona es el Señor. El que sana es el Señor. No es el aceite. No es el aceite. Pero aquí lo ve, mi hermano, lo hemos practicado en algunas ocasiones, casi siempre cuando la persona lo pide, ¿verdad? Pero lo que hemos hecho es orar y Dios hace de su obra. Y magnífico, ¿verdad? Recordemos un poquito. Jesús, recuerden, no fue ungido con aceite para el ministerio. Piénselo. En el Nuevo Testamento no lo ve por ningún lado. Luego, ninguno de los apóstoles fue ungido con aceite para el ministerio. Recuerde la salida de Pablo y su equipo. Los líderes de la iglesia oraron y el Espíritu Santo habló y fueron enviados, pero no fueron ungidos con aceite. Cuando se encomendó a los misioneros, ninguno fue ungido con aceite. Interesante, ¿no? Cómo cuando vamos a las escrituras nos aclaran, ¿verdad? La escritura no manda a ungir con aceite cosas. No. Utensilios, no lo manda. No manda a ungir casas, los carros, las motos para que no choque. O a ungir el edificio, a ungir las piedras. Yo he visto algunos ungir piedras porque esta va a ser la piedra, la primer piedra que se va a depositar aquí, y sobre esta piedra aquí se va a levantar un gran edificio para el Señor, o una empresa o una casa, y le echan el aceite y oran por la piedrita. Eso no lo manda el Señor. Y eso tiene algo de misterioso, algo que no está escrito. Y si no está escrito, no, ves que el Señor me lo reveló a mí, pues se lo reveló solo a usted. Eso es algo esotérico, eso es algo peligroso, eso es algo que no está en la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, bendito sea Dios por toda la enseñanza que nos ha dado con todo este estudio del Espíritu Santo y el creyente. Si podemos estudiar más, hay mucho más para estudiar, pero vamos a cerrar acá. La unción del Espíritu Santo será para la extensión del reino de Dios, para la administración de su palabra, para que almas vengan al conocimiento de la verdad y que acepten a Jesús como su Señor, como su Salvador personal, y para llevar toda la gloria a nuestro Dios. Que todo lo que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas, recuerde esto, sea para la gloria de Dios. Si quieres más del Señor, busque más del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Es una orden. Sed llenos nos manda, ¿verdad? Y esa unción maravilloso para la extensión del reino de Dios y para la gloria de Él. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, que el Señor me los guarde, y muchas gracias por estar tan atentos a todo este estudio del Espíritu Santo.